Hola, en este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para hacer la cadena de valor de tu taller de proyecto de especialidad o de cualquier módulo que tengas que hacer una cadena de valor. Lo primero que quiero explicarte es que una cadena de valor es un gráfico que inventó Michael Porter, el mismo que nos hizo hacer análisis FODA, en la cual vamos a organizar distintos aspectos para poder ver de forma gráfica el valor de nuestra marca y el valor que nuestro proyecto, nuestra empresa o lo que sea tenga para nuestros clientes o público objetivo, ¿sí? En el fondo, cuando tú haces esto, lo que quieres es identificar cuáles son tus ventajas competitivas, o sea, por qué entrarías al mercado y por qué la gente te compraría o usaría tu servicio si es que claramente podrían usar otro. Entonces, todo eso es lo que vamos a graficar en este archivo. Lo primero que tienes que saber es que se grafica en este tipo de gráfico y se separa en dos, ¿sí? Primero, en las actividades primarias, o sea, todo aquello que tiene que ver con las materias primas o con la elaboración de tu producto o servicio, ¿sí? Todo lo que es la base para que ese producto se haga. Y en una segunda etapa con las actividades secundarias que tienen que ver con las cosas prácticas que conlleva eso. Por ejemplo, después de que ya lo produzco, como dice aquí, necesito oficina, necesito gente, qué tecnología. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle, pero lo que quiero que entiendas es eso. Es que en un mismo gráfico vamos a ver dos partes distintas. Vamos a ver primero todo aquello de actividades primarias que tiene que ver con cómo desarrollas tu producto y luego, en el fondo, cómo se posiciona o llega a los clientes tu producto, que son las actividades secundarias. Por lo mismo, como se maneja de formas distintas, yo te voy a partir enseñando las actividades primarias y luego vamos a revisar las actividades secundarias. Y luego, al final, vamos a revisar cómo tienes que trabajarlo, ¿sí? Entonces, partimos. Lo primero es que las actividades primarias tienen que ver, como te decía, con todo aquello que necesito, ya sea para hacer, de realizar, de producir mi proyecto, ¿sí? Tanto si es digital como si es físico. Por ejemplo, si estoy haciendo un manual o si estoy haciendo un sitio web, voy a tener que utilizar ciertas cosas, ¿cierto? Y estas son las que vamos a ir revisando. O sea, tiene un poco directamente relación con tus materias primas que vas a utilizar. Lo primero es la logística de entrada, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo recibo, almaceno, guardo, qué hago con toda la materia prima que necesito para empezar a hacer mi servicio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si lo tuyo es un manual o estás haciendo un producto físico, no sé, em, algo que se toque, tú vas a necesitar cosas para poder fabricar eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo cualquiera. Si yo quiero hacer un cojín, voy a necesitar la tela, el hilo, las agujas y el relleno, ¿cierto? Y todo eso ocupa espacio. Entonces, lo que yo tengo que poner en esta parte es dónde y cómo voy a recibir ese material y dónde lo voy a almacenar. Por lo tanto, acá deberías poner brevemente quiénes van a ser tus principales proveedores. Recuerda que esto ya lo escribiste en el lienzo Canvas. En el video anterior ya te expliqué cómo ver lo de los proveedores. Entonces, ¿quiénes son tus proveedores y cómo se almacenan? ¿En qué entendemos por almacenamiento? ¿En una bodega? ¿En una oficina? ¿En un disco duro? ¿En una página web? ¿En un servidor? Porque si lo tuyo es un sitio web y es digital, igual vas a tener que almacenar la información de tus clientes o de las personas con las que vas a trabajar en alguna parte, ¿sí? Y lo otro es que ese almacenamiento va a ser físico, por ejemplo, ya si eres contador y vas a hacer algún tipo de sistema contable. ¿Esas fichas las vas a guardar digital o las vas a guardar físico? Las vas a imprimir y vas a tener carpeta. Entonces, todas esas cosas es lo que tienes que describir aquí. ¿Dónde vas a almacenar y recibir, cómo vas a recibir y gestionar tus materias primas, ¿sí? Entonces, acá en el fondo también tienes que responder todo lo que tenga que ver con cómo vas a manejar tus inventarios y cómo vas a almacenar esas materias primas. Recuerda, voy a tener un inventario en un Excel,
todo lo que tú quieras poner acá, recuerda que al ser un gráfico no puede ser tan grande la información que pongas, pero sí tienes que poner por lo menos frases concretas que tengan que ver con almacenamiento. Por ejemplo, podrías poner almacenamiento en oficina en tal comuna, bodegas en tal comuna, almacenaje a través de archivos digitales en disco duro, en servidor, y así vas completando eso, ¿sí? Por ejemplo, también podrías poner que si lo tuyo es un sitio web, vas a almacenar los respaldos de tu sitio web en otra parte, en un servidor, en un host. Todo eso es lo que tienes que poner. Lo segundo tiene que ver con las operaciones, es decir, ya recibí mis materias primas y ahora las voy a transformar en mi producto, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo hago este proceso, cómo creo mi producto. Vuelvo al ejemplo del manual. Si en la primera parte tú estás haciendo un manual, entonces tu logística de entrada es recibir hojas, recibir una impresora, recibir tinta y todas esas cosas, ¿cierto? O que tu proveedor sea una imprenta, porque eso también tiene que ver con tu materia prima y cómo vas a llegar a eso. Tu operación sería, en el fondo, ¿cómo vas a llevar a cabo la impresión de ese manual? Por ejemplo, vas a llevar, como te decía, un pendrive con toda la información al impresor, porque él se va a hacer algo, entonces ahí vas a poner que tus operaciones están externalizadas a través de una empresa de imprenta. Si lo tuyo es un servicio, por ejemplo, puede estar en un sitio web, puede estar en un disco duro, y tu operación en el fondo va a ser programar y diseñar ese sitio para luego subirlo. Porque tu producto final es eso, es cómo transformo, tiene que ver esto, y cómo hago más eficiente. Porque claramente yo podría hacer todo el proceso de impresión de mi libro, pero es mucho más eficiente que vaya donde una persona que se encargue como una empresa de impresión. Entonces aquí tú lo que tienes que hacer en operaciones es redactar cómo tu producto va a llegar, o sea, cómo se va a hacer tu producto, ¿sí? Eso es. Luego vienen la logística externa. Recuerda, interno es todo lo que tiene que ver con mi empresa, mi producto, materias primas. Y externo tiene que ver con la postproducción. O sea, ya tengo listo mi producto porque durante la fase de operaciones tú ya describiste cómo lo vas a hacer, ¿cierto? Y la logística externa tiene que ver claramente con los canales de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo yo distribuyo mi producto. Mi producto va directo a los clientes. Por ejemplo, si lo mío es un servicio, claramente mi logística externa va directamente al cliente. ¿Sí? Recuerda que también en el lienzo Canvas hicimos una parte donde decía canales de distribución. Esa parte es todo lo que tienes que poner aquí también. Así que es importante que esto sea como coherente con lo que pusiste en tu lienzo Canvas, ¿ah? Recuerda siempre eso. Entonces, como te decía, la logística externa tiene que ver con la postproducción. ¿Qué hago yo? ¿Yo vendo mi producto a mayoristas o a distribuidores y ellos lo llevan al consumidor? ¿O yo soy el intermediario directo a mi consumidor? Todo eso es lo que tienes que anotar acá, ¿sí? Recuerda que siempre estamos en un plus de valor agregado. Entonces, por ejemplo, si mi logística externa es vender a los distribuidores, eso quiere decir que yo prefiero externalizar mi distribución porque ellos son mucho más eficientes en la venta y así yo solo me preocupo de producir un producto que sea mucho de mejor calidad y mucho más barato. Pero si yo estoy haciendo un servicio, claramente mi canal de distribución voy a ser yo mismo y eso va a tener relación con, por ejemplo, con mi página web, con todos esos canales que anotaste, como te dije, en tu lienzo Canvas, para poder llegar al cliente. Luego, el siguiente paso es ventas y marketing. Y aquí tiene que ver con cómo promocionas tu producto para llegar al consumidor. Por ejemplo, tienes que responder claramente aquí la pregunta, ¿cómo la persona a la que yo quiero llegar se entera de que mi producto existe? Tengo un local comercial, hago venta por redes sociales, tengo un sitio web de promoción, voy a ferias, tengo una oficina, tengo sucursales, los distribuyo personalmente. Por ejemplo, si estás haciendo un manual de prevención de riesgos, por ejemplo, ya, volvemos al manual siempre. Al manual de prevención de riesgos, claramente
las ventas y distribución son internas, porque se lo vas a entregar a la misma gente de tu empresa. Por lo tanto, lo que tendrías que poner tendrías que poner que hay algún stand de distribución o que se hacen reuniones o talleres donde se les entrega este material a las personas. Si lo tuyo tiene que ver, no sé, con talleres, claramente las ventas y marketing puedes hacerlo a través de folletos, puedes hacerlo a través de la radio, todo tu marketing, el cómo las personas se van a enterar de tu proyecto, podrías hacer un puerta a puerta también. Entonces es eso, aquí lo que tienes que responder es cómo el consumidor se entera de que existe tu producto. Y esa es la forma también en que lo recibe, ¿sí? Recuerda que lo anterior era cómo lo distribuyes. Por ejemplo, cómo llega a la tienda donde se vende, cómo llega a, a un mayorista que te lo va a distribuir, ¿sí? Y acá es cómo él se entera, el consumidor, de que tú tienes este producto. Y el último paso tiene que ver con servicios, ¿sí? Recuerda que también en ventas y marketing tú podrías agregar gastos en publicidad, en difusión y promoción, como también podrías hacer folletos o newsletters, ¿sí? Recuerda eso. Y lo otro es que podrías decir, porque esto también es bueno que lo analices ya y luego te lo explico por qué. Si es que cuánto quieres invertir de esto y si la cantidad a invertir tú la incluiste en tu presupuesto, porque eso es algo que vamos a tener que revisar después. Entonces, como te decía, los servicios tienen que ver con la postventa. Esto también lo pusimos en el lienzo Canvas, ¿recuerdas? Como tú le dabas el servicio de postventa. Por ejemplo, el agente ya te compra tal servicio, ¿cómo puede reclamar que el servicio funciona o no? Hay un call center, tienen tu mail directo, hay algún teléfono, hay algún WhatsApp, hay algún sitio web, hay algún tipo de fiscalizador, por ejemplo. Si lo tuyo tiene que ver también con hacer talleres y la gente, no sé, no le gustan los talleres, ¿quién paga esos talleres? ¿El municipio? ¿Algún tipo de fondo? ¿Se les puede reclamar a ellos? Todo lo que tenga que ver con cómo tú das el servicio, ¿sí? Y cómo enfrentas una postventa que sea o positiva o negativa, y va a implicar que un cliente o consumidor confíe más en ti. Por lo tanto, eso le da mayor valor a tu producto. Y recuerden que todo esto se trata de tus ventajas competitivas, que es aquello que te da más valor. Entonces piensa también tú, como ya, vas a comprar tu propio servicio y hay algo que no te gusta. ¿Cómo te quejas? ¿Cómo reclamas? ¿O cómo felicitas si no tiene por qué ser algo malo? El tema es eso, es buscar todos los canales en que te contactas con las personas, ¿sí? Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo súper burdo. Yo compré una cosa en Mercado Libre y me cargó. Entonces, hasta el día de hoy no he encontrado algún teléfono o algo. Solo hay millones de formularios de Mercado Libre en el cual te dicen cómo rellena aquí y eventualmente alguien la contactará. Y nunca te han contactado ni nada. Entonces, yo ya sé que cuando haga cualquier tipo de proyecto, voy a tener comunicación directa, ya sea a través de WhatsApp o de mail, porque me interesa. Y en estos momentos, fíjense ustedes mismos, cuando van a comprar, lo único que les interesa es tener un buen servicio. Por lo tanto, en las operaciones y en las ventas debería estar claro que van a ofrecer un buen servicio, porque eso es lo que te importa, más que el precio, es que te traten bien. Puedes comprar algo más caro si es que eso tiene una buena asesoría de cómo se usa, si es que te van a dar un buen servicio de postventa, si es que eso falla y si es que te tratan bien. Esos son como los 3 plus que deberían estar en todos sus proyectos, porque eso es fijo, que es lo que va a hacer a la gente elegirlos. Entonces, estas que acabamos de ver son las actividades primarias que son, vamos a devolvernos acá, las que van aquí, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso para que les quede muy, muy claro. Logística de entrada, cómo se reciben y almacenan los productos. Operaciones, cómo transformo mis materias primas en productos. Logística de salida es todo lo que tiene que ver con la postproducción. Cómo lo vendo, a través de mayorista, de distribución o directo al público. Recuerden que esto también está puesto en nuestro lienzo Canvas. Marketing y ventas es cómo doy a conocer mi producto a las personas. Y servicios tiene que ver con cómo es mi servicio de postventa, cómo la gente me contacta luego de haber adquirido mi producto. Entonces ahora vamos a ir a toda la parte que tiene relación con las actividades secundarias.
Entonces, como les había dicho, mis actividades primarias es cómo yo hago mi producto y lo vendo. Y mis actividades secundarias, ¿sí? Porque recuerden, primario, cómo hago mi producto y lo vendo. Y secundaria, es todo lo que hay detrás de la empresa para poder hacer esos procesos. Por ejemplo, primero, la infraestructura de mi empresa, ¿sí? Para yo poder crear y hacer estos productos, tengo que tener oficinas, tengo que tener bodegas, tengo que tener además una planificación, tengo que tener algún contador, tengo que tener apoyo financiero, tengo que tener recursos ecológicos. Recuerden, es todos los recursos claves que pusimos la semana pasada en el lienzo Cabras, que tenían que ver con todas esas áreas que sí o sí tiene que tener mi empresa para poder funcionar. Entonces, las mismas áreas que pusiste en recursos claves de tu lienzo Canvas deberían ir sí o sí en esta parte. Por ejemplo, como te decía, oficina, no sé, eh, algo en terreno, un stand, una bodega, en la área de finanzas, área de recursos humanos, todo lo que vas a necesitar para poder hacer que tu proyecto funcione. Luego de eso, tenemos la gestión de recursos humanos. Ya, en esta parte me quiero detener un poco y es, primero, en las otras semanas, en nuestro presupuesto, nosotros vimos qué recursos humanos vamos a necesitar. ¿Se acuerdan? Si vas a necesitar expertos para dar talleres, si vas a necesitar secretaria, chofer, todo lo que fueras a necesitar para poder generar tu proyecto y todo aquello a que le pagaras. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sitio web y necesito un diseñador de mi web, claro, le voy a pagar una vez, pero si es un recurso humano que voy a necesitar. Entonces, todos estos recursos humanos con los que yo voy a trabajar tienen que estar a cargo de una área específica, que obviamente, valga la redundancia, es el área de recursos humanos. Y aquí lo que tienes que poner en el fondo es qué procesos va a ser esa área. Por ejemplo, primero tiene que reclutar personas para mi proyecto, ¿cierto? Luego de que reciba, por ejemplo, todos los CV, va a seleccionar ciertos trabajadores y va a hacer entrevistas. Luego de esas entrevistas va a seleccionar a los que van a quedar en el puesto y va a hacer contratación. ¿Cierto? Cada cierto tiempo puede ir haciendo evaluaciones de desempeño de las personas, puede ir capacitándolos también, puede ir motivándolos, puede ir viendo planes de desarrollo a largo plazo en la empresa, por ejemplo, movilidad interna. Pero recuerden una cosa, que estos son proyectos de corto plazo, entonces los que sí o sí deberían ir en tu gestión de recursos humanos sería selección, contratación, algún tipo de evaluación o capacitación, y luego una desvinculación, porque ya que estamos hablando de un proyecto que tiene un plazo limitado, estos son contratos a plazo fijo para todo lo que tiene que ver el, digamos, inicio y gestión del proyecto. Claramente van a haber otros recursos humanos, si es que lo tuyo, no sé, tiene que ver, como te digo, algún servicio de contabilidad a largo plazo, que hay gente que tú no vas a despedir, que son claramente los contadores. Entonces ellos van a tener otros tipos de trato. Pero en el fondo aquí lo que tienes que poner es todos los procesos que el área de recursos humanos de tu empresa tiene que hacer para que tu modelo de negocios funcione. O sea, mi tip es que primero, como vas a partir con un proyecto y no sabes si tu proyecto o servicio va a funcionar o no, trata de externalizar lo más que puedas. Contabilidad, si es que hiciste inicio de actividades. Si es que lo tuyo es un taller, por ejemplo, los talleristas y todo, hazlos con boleta de honorario. Entonces, todo eso es lo que tienes que describir en esta parte, ¿sí? Luego de eso, viene el desarrollo tecnológico. Ya. Desarrollo tecnológico yo lo dividiría en dos partes. Primero, haría una pequeña como redacción de aquella tecnología que vas a usar en tu emprendimiento, porque hay algunos proyectos de especialidades donde lo que les están pidiendo es innovar en tecnología. Entonces aquí describe brevemente cuál es la tecnología en la que estás innovando y estás utilizando. Y hay una segunda parte que yo diría que va para todos. Hagas lo que hagas, tu proyecto sea un producto, un servicio, un manual, un taller, lo que sea. Y es que en el fondo tu empresa tenga la capacidad de generar prototipos que sean sustentables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un taller, o incluso si estoy haciendo un manual, lo que voy a intentar es usar, no sé,
material que contamine menos, o papel reciclado, o intentar hacer las cosas digitales. Si es que lo mío es un proyecto de algún tipo de página web o algo contable, por ejemplo, puedo no usar papel y editar, imprimir y tener todo, todo de forma digital. Lo que te están preguntando aquí en el fondo es, ¿cómo mi proyecto es sustentable ecológicamente? ¿O cómo puedo usar tecnologías que ayuden a contaminar menos o que ayuden a hacer que mi empresa tenga avances tecnológicos importantes y que además me disminuyan los costos? ¿Sí? Por ejemplo, el no imprimir a mí me disminuye los costos y genera, como le digo, el valor de que mi empresa se convierte en algo sustentable, porque no contamino. Entonces, todas esas ideas tienes que ponerlas en el apartado de desarrollo tecnológico. Y por último viene la parte de aprovisionamiento. Aprovisionamiento es la palabra educada y rimbombante para decir compras. O sea, cómo almaceno y acumulo las cosas que compro. ¿Y qué es lo que compro? Compro mis materias primas, como también compro muebles, teléfonos, computadores, impresoras. Recuerda todo lo que pusiste en tu presupuesto anterior. O si no lo has puesto, ahora es el momento de agregarlo, ¿sí? Y con esto terminamos la cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Una vez que hemos hecho nuestra cadena de valor, nos vamos a dar cuenta que quizás hay cosas que nos faltaron poner en el proyecto. No sé, remuneraciones o insumos que sí voy a necesitar y no puse. O de repente me di cuenta que en realidad cuando desarrollé los pasos que necesito en mi logística de entrada o en operaciones, me di cuenta que me faltó poner eso en la carta Gantt. Bueno, este es el momento en que tú haces estas modificaciones, ¿sí? Entonces, lo primero es que revises tu cadena de valor y la hagas con calma, pensando en globalidad en tu proyecto y pensando en todas las áreas que ya te expliqué. Y luego tomas la parte donde viste recursos y equipos en tu formato de presupuesto y revisas. ¿Tengo todo? ¿Me faltan cosas? ¿Me sobran cosas? Eso lo revisas y lo agregas o quitas cosas. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me di cuenta que voy a necesitar una oficina o voy a necesitar un stand en un mall o voy a necesitar más celulares, pero no lo puse, ok, entonces voy a comprar celulares y lo voy a agregar en mi formato de presupuesto. Luego de eso vamos a revisar nuestra carta Gantt. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando hice mi cadena de valor, me di cuenta que en realidad en mi carta Gantt me faltó agregar partes de operaciones, partes de cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, y aquí se los digo, si tú dentro de tu formato de presupuesto, tú dijiste que ibas a pagar tu proyecto con fondos, en tu carta Gantt pusiste cuando ibas a postular a los fondos. O si pones, por ejemplo, acá que una de las partes de marketing y ventas es a través de ferias, ¿pusiste en tu carta Gantt las fechas en que vas a ir a esas ferias? Entonces, este es el momento donde tú analizas todo tu proyecto, porque recuerda que ya estamos terminándolo, por lo tanto, cuando tengas que presentarlo para tu examen, todas estas cosas a los profesores le van a saltar. Entonces, todo lo que puedas agregar, este es el momento. Y por último, vuelve a revisar tu cadena de valor y di, después de que hice esta cadena de valor, ¿cambió algo en mi proyecto? Siento que en realidad tengo que enfocarlo en otra cosa. Siento que en realidad tengo que hacer énfasis mejor en vez del producto o servicio en cuáles son las ventajas para que la gente me compre. Bueno, todas esas cosas que sentiste que habían cambiado en tu proyecto, ahora es el momento de incluirlas. Por eso te recuerdo que esta semana el trabajo no es como las semanas anteriores, que se entregaba algo puntual, sino que aquí tenemos que hacer una entrega en un Word con una plantilla. Entonces, lo primero que tenemos que saber de esto es que tienes que fijarte que en la plantilla la letra sea Arial 12, que estén justificados los textos y que tenga un interlineado de 1,5. Eso es la base. Luego de eso, tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en la introducción, nosotros podríamos poner algo como que para poder mirar nuestras ventajas competitivas, el valor de nuestra marca y poder acercarnos a nuestros clientes, nosotros vamos a usar el gráfico de la cadena de valor de Porter
para poder analizar a cabalidad nuestro proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Recuerda no usar estas palabras porque seguramente van a haber 200 que las usen. Luego en tu desarrollo, tú pones el gráfico, llenas toda la información que te expliqué qué poner, luego vamos a ver un ejemplo, y luego de eso vas a revisar, primero, como te decía, el formato de presupuesto, luego tu carta Gantt. Entonces, dentro de tu desarrollo o dentro de tus conclusiones, tú puedes poner que efectivamente al hacer tu cadena de valor te diste cuenta que habían procesos que estaban poco claros o que te faltaba agregar y que los agregaste. Y si agregas o haces cualquier modificación en tu formato de presupuesto o en tu carta Gantt, lo adjuntas en la entrega de esta semana y lo escribes dentro de tus conclusiones o de tu desarrollo. Eso es lo primero. Lo segundo es que recuerda que las conclusiones siempre deben estar ligadas a tu proyecto y a tu carrera. Por lo tanto, aquí es el momento donde tú te debes poner conclusiones del tipo. Al poder ver mi cadena de valor, me puedo dar cuenta de que me gustaría que el enfoque de mi trabajo futuro fuera en tal área. ¿Sí? Y por último, como te decía, siempre incluye si hubo o no cambios en lo anterior. Y si existe cambios, tienes que subir esos archivos con los cambios, que es lo más importante, ¿sí? Entonces, este es el gráfico de cadena de valor que tenemos que llenar y ahora yo te voy a mostrar en el Word de plantilla cómo es que vamos a llenarlo. Entonces, tenemos nuestra plantilla de esta semana, ¿cierto? En el cual vamos a trabajar primero, recuerda siempre, módulo, poner la sigla y la sección. Esta es la entrega de la semana 7. Poner el nombre de tu docente y poner a todos los estudiantes en orden alfabético de acuerdo al apellido. Luego de eso, hay un índice. Recuerden que esto lo borramos, ¿cierto? Y otra cosa que te quiero enseñar, que no sé si lo he hecho antes, cuando tú ya hayas hecho tu trabajo, vienes al índice, pinchas allá, donde dice actualizar tabla, pones actualizar solo los números y se te van a actualizar los números de hoja para que quede coherente. O sea, en qué hoja está la introducción, en qué hoja está el desarrollo. Si no haces esto, va a quedar una cosa muy extraña. Luego de esto viene introducción. Aquí, como te decía, ya te di un ejemplo de introducción anteriormente. Escribes tu introducción, máximo una plana. Plana es una hoja, ¿sí? Recuerda que todo esto lo tenemos. Esto es justificado. Justificado 1,5, letra Arial 12. Eso es todo lo que tienes que fijarte siempre porque ese es el formato. Luego de esto partimos con el desarrollo. Para el desarrollo nos dieron esta cadena de valor. O sea, aquí lo primero que tienes que escribir es, recuerda, justificado, ¿sí? No siempre viene, así que es importante. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es describir que en el fondo podrías escribir o algo no, qué es lo que vas a hacer o qué es lo que esperas de tu cadena de valor o simplemente borrarlo y empezar con la cadena. Entonces, aquí en infraestructura, como yo te decía anteriormente, infraestructura, vamos a partir de abajo, ¿sí? Logística de entrada, perdón. Entonces, en logística de entrada, vamos a, ahí tienes dos opciones. Como aquí va a estar arriba, vas escribiendo aquí para que el título vaya subiendo. Lo puedes marcar, recuerda, también en negrita, para que se marque después y se vea que eso es el título y lo demás. Entonces, aquí, miren, ven, aquí está en Calibri y tiene que estar en Arial, porque viene mal la plantilla por defecto como para que nosotros la vayamos arreglando y podamos ir haciéndolo bien. Entonces, aquí lo voy a escribir en Calibri nomás, después lo arreglo. Entonces, por ejemplo, la logística de entrada, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con ¿dónde guardo mis materias primas? Entonces aquí puedo hacer dos cosas. Yo aquí lo voy a hacer de la forma fácil, que sería poner bodega, oficina, local comercial, no sé, recuerda, si es un archivo físico, es un archivo digital, todo lo que tengas que poner, tú haces el punteo y listo. Luego lo mismo, operaciones, lo marco en negrita y comienzo a escribir todo lo que voy a necesitar para mis
operaciones, ¿sí? Por ejemplo, para mis operaciones voy a tener una oficina, voy a hacer visitas a terreno. Recuerda siempre ir cuidando el formato porque esto no está diseñado para que se haga el formato solo, sino que tú tienes que ir así. Ahí está, ya. Operaciones, visitas a terreno, bla, bla, bla. Y voy poniendo y listo. Lo mismo con la logística de salida, vas poniendo cada uno de los puntos, ¿sí? Como dijimos, y aquí te lo quiero mostrar para que lo puedas ver. Cambian los nombres en algunas cosas, ¿sí? Pero eso pues, se mantiene. Entonces, con la logística de salida, nosotros vamos a poner todo lo que conversamos anteriormente con la logística externa que tiene que ver en el fondo con cómo llego. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a usar, voy a usar mayoristas o voy a usar distribuidores o voy a tener un stand de entrega o voy a estar, esto es stand, perdón, o voy a tener un sucursales. ¿Recuerdan? Todo lo que voy a hacer para entregar a la gente, cómo les va a llegar. Luego, marketing y ventas, lo mismo. Yo podría decir que para marketing y ventas yo voy a usar redes sociales, voy a usar web, voy a ir a ferias. Y aquí vuelvo a decirles, recuerden que cuando completen esto vayan a revisar su Gantt. Y así van completando cada una de las partes. Por ejemplo, como les decía, en aprovisionamiento yo puedo decir justificado. Y aquí yo siempre les recomiendo poner negrita para que se vea mucho más bonito. Por ejemplo, en aprovisionamiento yo voy a decir, por ejemplo, todas las cosas que voy a comprar y cómo se almacenan. Entonces, por lo mismo, si lo mío parte siendo una oficina o un servicio en terreno, ya, el servicio en terreno, más fácil. Vamos a hacer traslados. Si es un servicio en terreno, voy a necesitar, por ejemplo, computadores, laptop, que son los que puedo llevar, los notebooks que se les dicen aquí, celulares, voy a necesitar una impresora portátil, todas esas cosas las voy, y así van uno por uno escribiendo su cadena de valor con todo lo que van a necesitar. Luego de revisar esto, acá abajo o en cualquier parte que lo necesiten, ustedes deberían poner posteriormente deberían poner luego de realizar mi cadena de valor, revisé nuevamente mi carta Gantt y mi presupuesto y decidí que no le cambiaba nada o que le cambiaba tales cosas. ¿Sí? Y aquí enumeran y recuerdan hacer los cambios de verdad en los archivos y los envían. Y luego, finalmente, en la conclusión, ustedes escriben que aprendieron de hacer esto. Por ejemplo, una conclusión claramente podría ser que gracias a realizar este gráfico yo pude entender que no tengo muchas ventajas competitivas y que tengo que trabajar en eso, o que tengo muchas ventajas, que sí tengo muchas ventajas competitivas y que mi proyecto va a ser un triunfo. Y luego recuerden siempre hilarlo en algún tema de su profesión. Aquí es fácil porque en realidad el proyecto de especialidad tiene que ver 100% relación con lo que estamos estudiando. Pero, por ejemplo, si te diste cuenta luego de haber hecho este proyecto que esa área te interesa trabajar y esta no, todo eso tú lo vas poniendo aquí sin ningún problema. Y finalmente vas a tener entonces, recuerda, tu gráfico de cadena de valor, tu revisión de la carta Gantt. Vamos a verlo acá de nuevo. Tu revisión de la carta Gantt y del formato de presupuesto, conclusiones, introducción, desarrollo y incluir los archivos si es que hubo algún cambio. Y eso es el trabajo de esta semana. No es tan difícil. La gracia es que como estamos generando nosotros nuestros proyectos, tenemos como muy claro qué es lo que va en cada parte. Así que creo que es algo que deberías hacer medianamente rápido. Pero si tienes algún tipo de duda o necesitas ayuda, recuerda que tienes, bueno, mis videos. En mis videos puedes hacer, si compraste el video, cualquier pregunta en mi grupo y yo te la respondo feliz. Pero recuerda, en mi grupo, ¿sí? No me manden mensajes privados porque recibo muchos y a veces se me pasan y no los respondo a tiempo.
También te puedo ayudar haciendo las semanas completas. O sea, yo hago la cadena de valor si es que tú me mandas toda la información de tu trabajo. También hago revisión de trabajos. ¿Sí? Cuando yo reviso trabajos, veo ortografía, gramática, que tus contenidos sean coherentes, que la redacción esté bien, que hayas utilizado fuentes, que esté todo hilado, que tenga una coherencia lógica, todas esas cosas las reviso. Y también, desde ahora, estoy dando un servicio de preparación de examen, ¿sí? Nos juntamos por Zoom. Yo primero tú me vas a mandar tu información, yo voy a hacer una breve revisión, luego nos juntamos por Zoom y tú me haces como la exposición de cómo lo que harías. Y cuando termines, yo te digo qué cosas hay que cambiar o qué cosas decir cómo decirlas, cómo no decirlas. Y por último, te voy a dar todas las preguntas que el profesor te va a hacer, porque son 5 preguntas que todos los años son las mismas y se repiten para que vayas mega preparado y te saques un 7 en tu examen. Recuerda que me puedes contactar siempre a través de Facebook, de mi grupo Vero Ayuda Tareas, que tiene ese loguito de ahí, o a través de mi mail, veroayudatareas@gmail.com. Eso les deseo que tengan una semana maravillosa, que les vaya excelente en su trabajo y ya nos estamos preparando para el examen final, que yo creo que también les voy a dejar unos tips importantes en mi grupo, así que únete a mi grupo y suscríbete a mi canal. Que estén muy bien.